10 La niñera encerró a los gemelos en un barril. Y el padre soltero lo vio y quedó impactado. Se sentó en la sala, observando a los niños desde la distancia. Uno de los gemelos, Mateo, tenía una risa contagiosa que llenaba el corazón de su padre de alegría, aunque también era el más travieso, siempre buscando aventuras incluso en los rincones más inesperados de la casa. Su hermano, Lucas, era más callado, observador, sensible. Siempre seguía los pasos de Mateo con cierta cautela, y Tomás sabía que debía protegerlo de los riesgos que la curiosidad de su hermano podía traer. «Buenos días, mis campeones», susurró Tomás, inclinándose para besar la frente de Mateo. Lucas abrió los ojos lentamente y se acurrucó junto a su hermano. Sus ojitos brillaban con una mezcla de sueño y cariño. «Papá, ¿ya tienes café?», murmuró Mateo con voz somnolienta, y Tomás soltó una sonrisa. «Sí, pequeñín, mientras ustedes desayunan, voy a preparar algo para mí también. Hoy tenemos un día largo, ¿saben? Pero prometo que será divertido». Aunque su tono era ligero, un peso silencioso se asentaba en su pecho. Tomás había pasado las últimas semanas preocupado. La separación reciente de la madre de los niños lo había dejado con una sensación constante de responsabilidad, un miedo latente de que algo malo pudiera pasarle a sus hijos cuando él no estuviera cerca. Cada mañana, al dejarlos solos por unas horas mientras trabajaba, un nudo se formaba en su estómago. Y, aunque intentaba no mostrarlo, el amor por sus gemelos estaba mezclado con un temor constante. Se movió con delicadeza entre los muebles, evitando cualquier ruido que pudiera romper la calma de la mañana. Colocó los platos con cereal frente a los niños y se sentó a su lado. Mateo lo miró con una sonrisa traviesa mientras derramaba un poco de leche sobre la mesa. «Ups. Papá, te ayudo a limpiar», dijo Mateo, intentando alcanzar la servilleta, mientras Tomás reía suavemente. Lucas se aferraba a la taza, observando cada movimiento con cuidado. Tomás sintió una punzada de ternura. «Ustedes son mi mundo, chicos. Nunca lo olviden», dijo en un susurro, casi como si temiera que esas palabras fueran demasiado frágiles para ser dichas en voz alta. Pero la tranquilidad no duraría mucho. En medio de la risa y los pequeños juegos matutinos, el timbre de la puerta sonó. Tomás frunció el ceño, no esperaba a nadie. «Chicos, quédense aquí un momento, voy a ver quién es», dijo, intentando sonar confiado aunque su corazón latía con fuerza. Al abrir la puerta, apareció una mujer con una sonrisa cálida, que parecía salida de un anuncio de niñeras perfectas, cabello cuidadosamente peinado, ropa impecable, y ojos que irradiaban amabilidad. «Hola, Tomás. Soy Valeria, su niñera. Estoy aquí para cuidar a Mateo y Lucas mientras trabajas, tengo tantas ideas divertidas para pasar el día con ellos», dijo con entusiasmo. Su voz era melodiosa, tranquilizadora, pero Tomás no pudo evitar sentir un pequeño escalofrío. Algo en su sonrisa parecía demasiado ensayado, demasiado perfecto. Sin embargo, su preocupación por encontrar ayuda lo superó. «Hola, sí, gracias por venir. Confío en que estarán en buenas manos», respondió Tomás, forzando una sonrisa. Observó cómo Valeria entraba al apartamento, saludando a los niños con dulzura. Mateo corrió hacia ella con curiosidad, mientras Lucas se mantenía cerca de su padre, evaluando la situación con cautela. Mientras Tomás preparaba sus cosas para salir al trabajo, una parte de él observaba cada gesto de Valeria con una atención casi obsesiva. Cada movimiento, cada palabra amable, cada pequeño detalle de cuidado hacia los niños era registrado, evaluado. La sensación de alivio se mezclaba con una duda silenciosa que no podía explicar. «Recuerda, chicos, hoy se portan bien y escuchan a Valeria, ¿sí? Yo volveré antes de la cena», dijo Tomás mientras colocaba un beso en la frente de Lucas. Los niños asintieron, emocionados por la idea de pasar tiempo con alguien nuevo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Tomás respiró hondo. La tranquilidad de dejar a sus hijos con otra persona era relativa, su instinto paternal le recordaba que debía estar atento, incluso cuando confiara. Y en ese instante, sin saberlo,
el primer hilo de una historia que cambiaría su vida había comenzado a tejerse, mientras los rayos del sol iluminaban las risas inocentes de Mateo y Lucas, y una sombra de incertidumbre se deslizaba silenciosa en el aire. «Mira, Lucas. Podemos construir un castillo de bloques gigante», exclamó Mateo, levantando piezas de colores brillantes. Lucas sonrió tímidamente, dispuesto a seguir a su hermano, pero se detuvo un momento al notar que Valeria lo observaba de manera intensa, con una mirada que parecía medir cada uno de sus movimientos. «Lucas, asegúrate de no derribar los bloques. Quiero que este castillo sea perfecto», dijo Valeria con voz calmada pero firme, como si el juego dependiera más de su control que de la diversión de los niños. Lucas asintió, sintiéndose presionado por aquel tono que no terminaba de entender. Mateo, impaciente, empezó a mover los bloques de manera más rápida, sin notar la tensión que crecía a su alrededor. Valeria intervino suavemente, colocando una mano sobre la cabeza de Mateo. «Tranqui, cariño. Hay que seguir las reglas para que todos estemos seguros», dijo con una sonrisa que parecía más calculada que afectuosa. Mateo frunció el ceño, sorprendido por la autoridad repentina, y un escalofrío recorrió a Lucas mientras observaba la escena. Mientras los niños intentaban adaptarse, Valeria los guiaba hacia una esquina del apartamento donde había un pequeño armario que, según ella, contenía materiales para un juego especial. Mateo abrió la puerta con entusiasmo, y Lucas lo siguió con cautela. Dentro, había varios objetos simples, pero Valeria comenzó a organizarlo todo de manera meticulosa, casi obsesiva, mientras explicaba cómo cada uno debía usarlo. «Hoy vamos a hacer un juego muy divertido, chicos. Pero deben escucharme. Cuidadosamente, ¿entendido?», dijo Valeria, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Lucas retrocediera ligeramente. Mateo, confiado, asintió con entusiasmo. Lucas, más intuitivo, sintió una especie de nudo en el estómago, una señal que no sabía cómo interpretar. Al avanzar la mañana, Valeria mostró una paciencia infinita mientras los guiaba, pero de vez en cuando su expresión cambiaba por fracciones de segundo, dejando entrever algo frío y calculador. Lucas observaba cada gesto, cada sonrisa forzada, y su pequeño corazón comenzaba a latir con un temor que no lograba explicar. Mateo, distraído, reía y jugaba, sin notar la tensión que se acumulaba a su alrededor. En un momento, Valeria les pidió que se sentaran dentro de un gran barril que había colocado en la sala, diciendo que era parte del juego secreto del castillo. Los niños se miraron entre sí, confundidos. «¿Dentro del barril?», preguntó Mateo, con la voz cargada de curiosidad. «Sí, mis campeones. Va a ser muy divertido, lo prometo». «Solo por un ratito», respondió Valeria con una sonrisa que, para un ojo adulto, podría parecer tranquilizadora, pero que en su sutileza empezaba a sentirse inquietante. Lucas dudó, mirando a su hermano. Mateo, no sé si, pero Mateo, confiado, se metió primero, y Lucas, a regañadientes, lo siguió. Valeria cerró el barril suavemente, asegurándose de que los niños quedaran dentro, mientras su sonrisa se mantenía intacta. Un silencio momentáneo llenó la sala. Dentro del barril, Mateo empezó a moverse inquieto. «Lucas, ¿estás bien?». «Esto no me gusta tanto», Lucas, con voz temblorosa, susurró. «Papá nos enseñó a no escondernos en lugares así, me da miedo». La voz de Lucas estaba cargada de miedo real, de ese miedo que los adultos sienten cuando algo en la intuición les alerta sobre el peligro. Mateo trató de calmarlo, pero él mismo empezaba a sentir la presión y la incomodidad, la sensación de que algo no estaba bien. Desde afuera, Valeria parecía inalterable, su mirada fija en el rostro de los niños, evaluando cada movimiento. Su respiración era tranquila, pero su mente trabajaba meticulosamente, calculando cada instante. «Mantengan la calma, chicos. Esto es solo parte del juego», dijo con suavidad, pero la rigidez de su postura y la frialdad de sus ojos decían otra cosa. El tiempo dentro del barril se alargaba de manera angustiante para los niños. Mateo golpeaba suavemente la madera, intentando llamar la atención de Valeria, mientras Lucas abrazaba sus piernas, temblando de miedo. «Valeria, queremos salir»,
ya, suplicó Mateo, su voz quebrada por la ansiedad y la confusión. Tranquilitos, todo está bien, respondió Valeria, pero había algo en su tono que no ofrecía consuelo. Era un susurro calculado, que buscaba mantener el control absoluto. Los minutos pasaban lentamente, cada segundo cargado de tensión y temor, y la inocencia de los niños se encontraba atrapada en un juego que se estaba convirtiendo en pesadilla. Mientras tanto, en la cocina, Tomás comenzaba su jornada laboral desde casa, pero algo en su intuición lo mantenía atento a cualquier sonido extraño. Una sensación de alarma se instaló en su pecho cuando escuchó un pequeño golpe sordo seguido de un silencio inquietante. Su corazón dio un vuelco. Mateo, Lucas, llamó con voz temblorosa, levantándose de inmediato. El silencio respondió, pesado, incómodo, llenando la sala de una tensión que Tomás no podía ignorar. Su instinto paternal, esa mezcla de amor y protección que lo había acompañado desde el nacimiento de sus hijos, se activó de golpe. Algo estaba mal. No era solo la rutina diaria, no era solo el cuidado de los niños, era un presentimiento oscuro que lo hizo correr hacia la sala con el miedo apretándole la garganta. Al llegar, vio la escena, Valeria de pie, con una sonrisa que ahora parecía fría y calculadora, y el gran barril cerrado frente a ella. Los ojos de Tomás se abrieron desmesuradamente, y su respiración se volvió errática. ¿Qué está pasando aquí?, exclamó con voz quebrada, mezclando miedo, ira y desesperación. Valeria, ¿qué es esto? Abre el barril ahora mismo. Tomás gritó, la voz cargada de rabia y terror. Sus manos temblaban, pero no dejaban de avanzar. Los ojos de Valeria lo miraban con una calma inquietante, como si estuviera observando una escena que solo existía en su imaginación controlada. Tranquilo, Tomás, solo están jugando. Todo está bajo control, no te preocupes, respondió Valeria, con una voz suave que contrastaba con la tensión que llenaba el aire. Pero la sonrisa en su rostro ya no era cálida, parecía rígida, calculada, como la de alguien que disfruta de la incertidumbre del otro. Tomás no podía soportarlo. Su instinto le gritaba que sus hijos estaban en peligro. Se arrodilló frente al barril y golpeó con fuerza la madera. Mateo, Lucas, papá está aquí, resistan un poquito más, voy a sacarlos. La desesperación en su voz quebraba cualquier intento de calma. Desde el interior, Lucas lloraba con sollozos que desgarraban el alma de su padre. Papá, me da miedo, sácanos, por favor. La voz del niño era pequeña pero intensa, un grito que llevaba toda la inocencia y vulnerabilidad del mundo. Tomás sintió como si su propio corazón se rompiera en pedazos. Mateo golpeaba con más fuerza, como intentando acelerar el rescate. Papá, rápido. El hombre comenzó a forcejear con la tapa del barril, intentando abrirla mientras su mente corría a 1000 por hora. Cada segundo que pasaba parecía prolongar el sufrimiento de sus hijos. Su respiración era rápida y entrecortada, la adrenalina lo hacía olvidar el cansancio, la rutina y el miedo a no poder actuar. Solo había una cosa en su mente, salvar a sus hijos. Valeria se movió hacia él con una calma irritante, colocando una mano sobre su hombro. Tomás, cálmate. No es necesario que te alteres tanto. Ellos están bien, confía en mí, dijo, intentando imponer su autoridad con un tono suave, casi maternal. Pero Tomás ya no escuchaba razones. Sus ojos reflejaban furia y terror. No, tú no los entiendes, ellos no están bien, déjalos salir ahora mismo, gritó, empujando su mano con fuerza para alejar a Valeria del barril. Cada movimiento suyo era impulsado por el amor más puro y feroz que sentía por Mateo y Lucas. Dentro del barril, los niños comenzaron a llorar con más fuerza al escuchar la confrontación. La combinación de miedo y alivio les hacía gritar de manera desesperada. Papá, rápido, no quiero estar aquí. Lucas sollozaba, aferrándose a Mateo, quien también intentaba calmarlo mientras golpeaba la tapa con fuerza. El corazón de Tomás se llenó de un dolor que no podía describir. Su respiración se mezclaba con los gritos de sus hijos, creando un sonido que lo impulsaba a no rendirse. De un movimiento decidido,
levantó la tapa con todas sus fuerzas y el barril cedió un poco, suficiente para que los niños pudieran asomarse y ver la cara de su padre, marcada por la desesperación y las lágrimas contenidas. «Papá», gritaron al unísono, y Tomás los abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de sus cuerpos, la fragilidad de su pequeño universo en ese instante. Sus lágrimas cayeron mientras lo sostenía, y los niños se aferraron a él como si el abrazo pudiera protegerlos de todo mal. Valeria retrocedió, sorprendida por la intensidad de la reacción de Tomás, pero también por la fuerza del vínculo que unía a padre e hijos. Su expresión cambió por un instante, revelando frustración y algo de miedo, aunque trató de recuperar su compostura rápidamente. «Nunca más voy a dejar que nadie los lastime», gritó Tomás, levantando la voz con un eco de autoridad que parecía llenar cada rincón del apartamento. Los niños lo miraban con ojos grandes, todavía asustados, pero seguros de que su padre estaba allí y que nada más podía dañarlos mientras él los protegiera. Los sollozos se convirtieron lentamente en respiraciones profundas mientras Tomás los abrazaba sin soltarlos. Cada lágrima de Mateo y Lucas era una herida que sentía en su propio corazón, y cada abrazo era una promesa de protección eterna. La escena era un contraste doloroso entre la inocencia atrapada y la fuerza inquebrantable de un amor paternal que no aceptaba la injusticia. Valeria, viendo que había perdido el control, dio un paso atrás. Su sonrisa calculadora desapareció y la tensión en sus hombros era visible. Tomás, aún temblando de miedo y furia, la observaba con ojos que reflejaban todo lo que un padre podía sentir: amor, terror, rabia y determinación. «Ellos no volverán a estar bajo tu cuidado», dijo con voz firme, mientras los niños se escondían entre sus brazos, buscando consuelo. La intensidad del momento dejaba claro que la amenaza había terminado por ahora, pero que la experiencia los marcaría para siempre. Tomás se levantó, todavía abrazando a sus hijos, y con una mezcla de lágrimas y respiración agitada, les susurró: «Estoy aquí, siempre estaré aquí. Nada ni nadie los separará de mí». Jamás. Los niños, aún temblando, se acurrucaron más cerca de él, y por primera vez desde que empezó esa mañana, la calma comenzó a filtrarse lentamente, dejando atrás el miedo, pero dejando también la huella imborrable del horror que habían vivido. Observó a Valeria, quien ahora parecía más tensa que nunca, intentando recomponerse, pero sus movimientos eran medidos, calculadores, y eso solo aumentaba la sospecha que empezaba a formarse en la mente de Tomás. «Chicos, ¿están bien? ¿Me dicen si les duele algo?», preguntó, su voz un hilo de preocupación mezclado con alivio, mientras acariciaba el cabello de Lucas, que todavía se aferraba a él como si su vida dependiera de ese abrazo. Mateo asintió con la cabeza, todavía con lágrimas en los ojos, y murmuró: «Papá, me dio miedo, mucho miedo». Tomás apretó sus labios, conteniendo la mezcla de ira y culpa que le quemaba por dentro. lo sé, pequeño, papá jamás permitirá que alguien los lastime». «Nunca más», susurró, mientras sentía que cada palabra era una promesa que debía cumplir. Sin embargo, una parte de su mente no podía ignorar lo que acababa de presenciar. La niñera, alguien en quien confiaba, había llevado a sus hijos al borde del peligro sin que él lo sospechara hasta ese momento. Valeria rompió el silencio con una voz que intentaba ser conciliadora. «Tomás, yo solo quería que los niños jugaran, no fue mi intención asustarlos. Solo quería que se divirtieran», dijo, tratando de suavizar la situación con su tono tranquilo, pero la tensión en sus ojos era evidente. Tomás la miró, y algo en esa mezcla de calma forzada y mirada intensa despertó una alerta aún más profunda en su instinto. «Divertirse, meterlos en un barril y dejarlos gritar de miedo es divertido para ti», exclamó Tomás, la voz quebrada por la mezcla de furia y desesperación. Su mente repasaba cada gesto de Valeria desde el momento en que entró a su hogar, buscando cualquier señal que hubiera ignorado. Cada sonrisa ensayada, cada comentario amable, ahora parecía parte de un patrón que no podía permitir que continuara. Lucas, aún escondido tras su padre, susurró: «Papá». Ella me miraba raro, como si quisiera que, no sé, que pasara algo malo. La voz del niño era apenas audible, pero cada palabra atravesó el pecho de Tomás como una daga. Mateo asintió con un tembloroso «sí», y el corazón del padre se llenó de un dolor tan profundo que casi lo paraliza. Tomás respiró hondo,
intentando mantener la calma para no asustar más a los niños, pero sus ojos no se apartaban de Valeria. Necesito entender quién eres realmente, y qué estabas pensando. No dejaré que nada ni nadie vuelva a poner a mis hijos en peligro, dijo con firmeza, mientras sentía cómo su determinación se mezclaba con un miedo visceral, miedo a que su confianza se hubiera convertido en una debilidad que casi cuesta la seguridad de sus hijos. Valeria bajó la mirada un instante, y luego la levantó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tomás, no entiendes, yo solo quería, comenzó, pero su voz temblaba ligeramente, revelando que su fachada de control comenzaba a resquebrajarse ante la intensidad del padre. Tomás se acercó un paso, manteniendo a los niños seguros entre sus brazos. Voy a observarte, Valeria, cada movimiento, cada gesto. Mis hijos no volverán a estar en tus manos sin supervisión. Voy a asegurarme de que nunca más puedan sentir miedo por tu culpa, murmuró, y en ese momento, su mente comenzó a analizar cada detalle, la forma en que ella organizaba los juguetes, cómo dirigía los juegos, incluso los silencios incómodos que se producían mientras los niños jugaban. Cada gesto parecía parte de un patrón que ahora entendía que no podía ignorar. Valeria intentó acercarse de nuevo, pero Tomás levantó una mano, deteniéndola. No más acercamientos hasta que sepas lo que significa cuidar a alguien con responsabilidad. Hasta que entiendas que tus juegos pueden convertirse en pesadillas, no quiero que me digas nada más, dijo, y sus palabras eran firmes, llenas de una autoridad que solo un padre protector podía tener. Los niños se acurrucaron más cerca de él, buscando consuelo y seguridad, mientras Tomás comenzaba a recorrer mentalmente cada momento desde que Valeria llegó. Recordaba cómo la había recibido con una sonrisa encantadora, cómo parecía interesarse por ellos, como incluso había logrado que Mateo se riera de inmediato. Pero ahora todo eso parecía diferente, cada gesto, cada palabra, tenía un matiz siniestro que su corazón de padre no podía ignorar. «Papá, ¿ella nos va a hacer daño otra vez?», preguntó Lucas con voz temblorosa, buscando una certeza que Tomás deseaba poder darle de inmediato. El padre apretó los labios, conteniendo las lágrimas, y sostuvo la mirada de sus hijos. «No, no mientras yo esté aquí. Jamás volverás a sentir miedo por alguien que no te ama de verdad», aseguró, y en su voz había una mezcla de promesa y advertencia que llenó la sala de un silencio pesado. Pero Tomás sabía que no bastaba con palabras. La sensación de alerta que había sentido desde el primer momento se convirtió en un impulso irresistible. Debía observar a Valeria, entender sus movimientos, cada gesto, cada expresión. Su corazón estaba dividido entre el amor profundo por sus hijos y la necesidad de enfrentarse a una amenaza que, hasta ese momento, había pasado desapercibida. Mientras los niños comenzaban a calmarse lentamente, Tomás se mantuvo alerta, cada músculo de su cuerpo preparado para reaccionar si algo volvía a amenazar a sus pequeños. La tensión en el apartamento era palpable, los juguetes que minutos antes habían sido inocentes ahora parecían formar parte de un tablero donde cada movimiento podía cambiarlo todo. Cada mirada de Valeria era analizada, cada gesto, cada palabra, y su mente no dejaba de trazar escenarios, planear cómo proteger a los niños y cómo asegurarse de que algo así nunca volviera a ocurrir. Valeria, de pie a unos metros, fingía ordenar los juguetes que los niños habían dejado esparcidos. Sus movimientos eran precisos, casi meticulosos, como si la obsesión de que todo quedara perfecto fuera su manera de esconder la incomodidad que se reflejaba en sus ojos. Tomás la miraba sin apartar la vista, con el corazón aún acelerado, incapaz de borrar de su mente la imagen de sus hijos golpeando desesperados desde dentro del barril. «Papá», murmuró Mateo, rompiendo el silencio, con la voz quebrada y los ojitos aún húmedos. «Hoy te vas a quedar aquí con nosotros, ¿verdad? No quiero que te vayas al trabajo». Tomás sintió un nudo en la garganta. El pedido de su hijo era como un recordatorio de su vulnerabilidad. Se inclinó para besarlo en la frente y acarició la mejilla de Lucas, que también lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. «Sí, mis campeones, hoy me quedo con ustedes. No voy a dejarlos solos ni un segundo. Lo prometo». Al escuchar esas palabras, Valeria se giró lentamente, con una sonrisa suave. «Tomás,
no es necesario que cambies tu rutina. Yo estoy aquí para ayudarte, para que no tengas que preocuparte. Lo que pasó antes fue un malentendido. La rabia contenida ardió en el pecho de Tomás. ¿Un malentendido? ¿Llamas malentendido a encerrar a mis hijos y dejarlos gritar de miedo? Su voz retumbó en la sala, y los niños se aferraron más fuerte a él. Tomás respiró hondo, intentando no asustarlos con su furia. No voy a repetir el error de confiar ciegamente. Desde ahora, cada cosa que hagas estará bajo mis ojos. Valeria bajó la mirada, pero en el fondo de sus gestos había una sombra inquietante, como si no estuviera dispuesta a ceder tan fácilmente. El resto de la mañana avanzó lentamente. Tomás, con los niños cerca, se dedicó a observar. Se convirtió en un vigilante silencioso, analizando cada movimiento de Valeria. Descubrió pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. La manera en que alzaba la voz innecesariamente para imponer orden. Cómo apartaba la mano de Lucas cuando éste intentaba abrazarla. O cómo sonreía solo cuando Mateo hacía lo que ella quería, mientras miraba con frialdad cuando alguno desobedecía. Eran gestos sutiles, pero cada uno construía un cuadro inquietante en la mente de Tomás. Su intuición le gritaba que algo en esa mujer estaba mal, profundamente mal. Mateo, Lucas, vengan, vamos a dibujar algo bonito para su papá, dijo Valeria con entusiasmo forzado. Los niños dudaron. Lucas se aferró al brazo de Tomás, sin querer soltarlo. El padre acarició su espalda y le susurró, si no quieren, no tienen que hacerlo. Mateo, siempre más curioso, aceptó con un tímido asentimiento. Solo si papá se queda con nosotros, dijo, mirando de reojo a Valeria. La tensión creció aún más con esa condición inocente, porque Tomás sintió como incluso los niños ya empezaban a percibir el peligro. Se sentaron en la mesa, y Valeria puso hojas y crayones. Sonreía demasiado, pero la rigidez en sus manos traicionaba la serenidad que intentaba mostrar. Tomás se sentó junto a ellos, observando de cerca. Los gemelos comenzaron a dibujar, Mateo trazó un sol y una casa, Lucas dibujó un hombre de brazos largos abrazando a dos niños pequeños. Tomás tragó saliva al ver el dibujo. Era él, protegiendo a sus hijos. Un mensaje silencioso del corazón de su hijo, que le confirmaba que su mayor temor era perder esa protección. «Qué lindo dibujo, Lucas», dijo Valeria, con un tono ambiguo. «Aunque, quizá podrías dibujar algo diferente, como una familia feliz con mamá y papá juntos». Las palabras cayeron como piedras en el aire. Tomás frunció el ceño. «No te atrevas a meterles ideas que no entiendes», dijo en voz baja pero firme. Lucas bajó la cabeza, avergonzado, mientras Tomás lo acariciaba para calmarlo. La incomodidad era insoportable. La tensión aumentaba con cada minuto. Valeria parecía incapaz de sostener el disfraz perfecto que había mostrado al llegar. Sus sonrisas se resquebrajaban, y sus ojos revelaban destellos de impaciencia, incluso de resentimiento. A media tarde, cuando los niños jugaban en la alfombra, Tomás observó un detalle que lo heló por dentro. Valeria tomó un muñeco que Lucas había dejado a un lado, lo sostuvo con fuerza y lo lanzó de manera casi imperceptible hacia el sillón, como si quisiera desquitarse en silencio. Fue un gesto fugaz, pero suficiente para que Tomás lo notara. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó con voz grave, levantándose lentamente. Valeria se sobresaltó y respondió con rapidez, «Nada, solo acomodé el muñeco». «No pasa nada». Pero los ojos de Tomás se clavaron en los suyos, y en ese instante comprendió que no estaba lidiando con una simple niñera distraída. Había algo más, algo oscuro, que se escondía detrás de cada gesto, de cada sonrisa ensayada. Mateo lo notó también. «Papá, no me gusta cómo nos mira. Sus ojos son como fríos». Tomás respiró hondo, luchando contra el impulso de echarla de inmediato, pero sabía que necesitaba entender más. Había que descubrir qué motivaba a esa mujer, que buscaba realmente en su hogar. Solo entonces podría proteger de verdad a sus hijos. El resto del día,
Tomás permaneció alerta, y cada vez que Valeria intentaba acercarse demasiado, él interponía su presencia, un muro entre ella y sus hijos. El vínculo entre los tres se hacía más fuerte en ese acto de protección. Los niños comenzaron a confiar en que, mientras su padre estuviera allí, nada malo le sucedería. Pero dentro del corazón de Tomás, la inquietud crecía como una sombra. No podía sacarse de la cabeza la pregunta que lo atormentaba: ¿qué clase de persona había dejado entrar en su casa? Y, más aún, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar? De pronto, un sonido tenue lo hizo alzar la cabeza. Provenía del pasillo, justo en dirección a las habitaciones de los niños. El corazón le dio un vuelco. Se levantó de inmediato, avanzando en silencio, con pasos firmes pero sigilosos, hasta acercarse al corredor. Allí, a la luz pálida que se filtraba por la ventana, distinguió la figura de Valeria. Caminaba de puntillas, con una sombra inquietante en su rostro, y se detenía frente a la puerta de los gemelos. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estás haciendo? Su voz retumbó grave, rompiendo el silencio. Valeria se sobresaltó, pero rápidamente forzó una sonrisa. Oh. Tomás, lo siento. Solo quería asegurarme de que los niños estuvieran bien. A veces despiertan en la noche, ¿no? Tomás entrecerró los ojos, estudiando cada gesto. La sonrisa era falsa, demasiado rígida, y sus manos temblaban levemente mientras las escondía detrás de la espalda. Yo ya los revisé hace un momento. No necesitan nada más. Ve a tu cuarto. Ella se quedó quieta unos segundos, como si dudara, y finalmente asintió. Claro, susurró. Solo me preocupaba por ellos. Tomás no apartó la vista hasta verla desaparecer por el pasillo. Su respiración estaba agitada. Sabía que aquello no había sido un gesto inocente. Volvió a la puerta de los gemelos, la entreabrió con suavidad y observó. Allí estaban, dormidos profundamente, con las manitas entrelazadas, buscando consuelo el uno en el otro incluso en sueños. Ese gesto lo desarmó, lo llenó de ternura y de rabia al mismo tiempo. ¿Cómo alguien podía atreverse a quebrar la paz de esos pequeños? Se quedó un buen rato junto a ellos, sentado en una silla, vigilando hasta que el cansancio finalmente lo venció. Pero su sueño fue ligero, interrumpido constantemente por la sensación de estar siendo observado. A la mañana siguiente, la tensión era palpable. Valeria preparaba el desayuno con un entusiasmo exagerado. Hice panqueques, anunció, con una sonrisa demasiado amplia. Los niños los adoran. Mateo la miró con recelo y se escondió detrás de su padre. Lucas apenas murmuró un «no tengo hambre». Tomás observó cada movimiento, cada ingrediente, cada gesto, como si buscara una señal oculta. Finalmente, se sentó frente a ellos y, con voz calma pero firme, dijo: «Hoy no vas a darles de comer. Yo me encargo». El rostro de Valeria se endureció por un instante, aunque intentó recomponerse enseguida. ¿No confías en mí, Tomás? Él la miró fijamente, con una frialdad que le nacía del instinto. Confío en lo que veo. Y lo que vi anoche, no me gustó nada. La mujer apretó los labios, pero no replicó. Esa falta de respuesta fue más inquietante que cualquier excusa. Los días comenzaron a volverse una vigilia constante. Tomás no la dejaba sola con los niños ni un segundo. Empezó a notar cosas aún más perturbadoras: un cuaderno escondido en la habitación de Valeria con anotaciones confusas, donde aparecían frases como «los niños deben obedecer», «la disciplina lo es todo», y, lo más inquietante, dibujos toscos de dos pequeños detrás de una puerta cerrada. Tomás lo encontró por casualidad, mientras buscaba una manta para cubrir a los gemelos durante una siesta. Al ver aquellas páginas, un temblor le recorrió las manos. Esa noche, esperó a que Valeria regresara de la cocina y la enfrentó. «¿Qué significa esto?», preguntó, arrojando el cuaderno sobre la mesa. Valeria palideció, pero luego sonrió con serenidad fingida.